Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a realizar unos apartados de análisis utilizando el software de ArcInfo. Los pasos van a ser, primero, convertir tres capas que vamos a tener a coberturas, realizar dos buffers, uno de 600 metros con una capa de carreteras y otro de 400 metros con una capa de puntos. Vamos a añadir cuatro campos a nuestra capa de cultivos, un campo entero, flotante, otro entero y otro flotante, y luego vamos a calcular indemnización dependiendo del tipo de suelos que tengamos. Vamos a entrar en el software y lo primero que vamos a hacer es generarnos un workspace. Le vamos a poner a trabajo. Y vamos a realizar las conversiones. Para realizar las conversiones vamos a entrar en el Edit Tools y vamos a cargar el Command Tools en Conversion. Tenemos tres ficheros de shapefile, uno de polígonos, uno de líneas y uno de puntos. El de polígonos lo vamos a cargar con el Define Layer to Arc. Sabéis que el software ArcInfo es un software con topología arco-nodo y no permite que existan los polígonos. Los polígonos se tienen que formar a partir de los arcos. Por lo tanto, vamos a formar los polígonos metiéndonos primero una capa de arcos. Entonces, cogemos el shape, lo vamos a tener en el apartado de datos, que es cultivos. Le vamos a poner un identificador, el que queráis, le voy a poner Q. Y después voy a generarme la cobertura de cultivos. Este es el proceso el más complicado para traer formatos shapefile a coberturas. Los demás son directamente Conversion to Arc, Shape to Arc. Cogemos la capa de carretera, le llamamos carretera. Cogemos la capa de puntos y la pasamos a una cobertura de puntos. Seguidamente lo que vamos a hacer es realizar los dos buffers. Vamos a realizar un buffer a la carretera de 600 metros y a los puntos de 400 metros. Entonces venimos a análisis. Utilizamos proximidad, cogemos la opción de buffer y la carretera era lineal, entonces cogemos la opción de lineal, buscamos nuestros datos que los tenemos en a trabajo, tenemos carretera y le vamos a llamar bcarre, de buffer carretera. La distancia del buffer tiene que ser de 600 metros. Ponemos 600 y le damos a aplicar. Y hacemos lo mismo con los puntos. Vamos otra vez el buffer, en este caso son puntos. Volvemos a tener los datos. Nos sale la única cobertura que hay de tipo puntual es puntos. Le llamamos B punto. Y esta distancia tiene que ser 400 metros. La tenemos ya generado el área de influencia de los puntos y el área de influencia de las carreteras. Ahora vamos a añadirle a nuestra base de datos de cultivos, a la de suelos, vamos a añadirle 5 campos. Entonces nos venimos al Infotable y vamos a añadir campos. El primero que vamos a añadir es un campo para tener una clave única en la base de datos. Cogemos la tabla de cultivos, cultivos.pat, y en principio tenemos que tener claro cómo sería nuestro tipo a utilizar para crearnos este campo. Entonces abrimos la tabla de cultivos desde el Coverage Manager y miramos que el identificador interno, que siempre es único, es un binario 4-5. Luego nuestra clave la vamos a definir como
como un binario 4 o 5 y le vamos a llamar clave. Añadimos. Vamos a añadir un campo que se llame pago, que va a ser entero, un campo que va a ser valor, también va a ser entero, y un campo para calcular la indemnización, que vamos a llamar indemniz, que va a ser, en nuestro caso, va a ser flotante, y vamos a ir con cuidado de ponerle más anchura para la visualización, porque si no nos saldrán asteriscos, entonces vamos a poner 8 y le vamos a poner que el display sea de 16. Añadimos y calculamos también otro campo que se llama precio, que también tiene las mismas características. Con esto ya tenemos añadidos los campos a la base de datos y lo que vamos a hacer ahora es realizar el cálculo de la indemnización. Para eso vamos a abrir la cobertura de cultivos de tipo polígono, OK, y vamos a hacer una selección por atributos. Vamos a venirnos al Edit, vamos a coger Attribute Selection y vamos a decirle que según el tipo que tenga el cultivo, tiene que tener un precio u otro. Entonces nos han dicho que los herbáceos de secano, entonces tipo igual a herbáceos de secano, aplicamos expresión y nos dice que tiene 27 polígonos que cumplen estas características, entonces vamos a hacer un cálculo en el campo que nos hemos generado para el campo de pago, vamos a poner que pago sea igual a 1000 y le damos al calculate. Vamos a cambiar la selección, le damos al undo last y decimos que el tipo ahora tiene que ser matorral. Damos que sea igual a matorral, aplicamos expresión, nos dice que hay 62 y lo que vamos a hacer es que en pago a esos 62 les ponga 500 euros. Le damos al calculate, hacemos el undo last, volvemos a seleccionar el tipo bosque, aplicamos expresión, nos dice que hay 36 polígonos y el valor que tienen que tener los bosques es de 750. Le damos al calculate y por último nos queda seleccionar aquellos que sean igual a viñas. Seleccionamos los que son igual a viñas, aplicamos expresión, nos dice que son 40 y le vamos a dar 1200. En este momento tenemos una constante en un campo de la base de datos que debemos de multiplicar por su área para saber la indemnización. Entonces lo que tenemos que hacer es salvar lo que acabamos de realizar porque estamos en el Edit Tools y vamos a irnos al Map Tools para abrir otra vez el Calculate. Abrimos Command Tools, sacamos la calculadora y le vamos a decir que en nuestra cobertura de cultivos, en la tabla.pat, queremos calcular la indemnización. La indemnización va a ser una fórmula, indemnización, cogemos el campo que queremos calcular, va a ser igual al campo que acabamos de introducir, que es pago, multiplicado por el área. Le damos a aplicar y el cálculo ya se ha realizado. Con esto tenemos realizado el cálculo de la indemnización que se tendría que pagar a todo tipo de cultivos. Muchas gracias por vuestra atención y con esto doy por finalizado este objeto de aprendizaje.